Capacitación Judicial, doctor Guillermo Snopek, agradecemos la presencia del doctor Matías Nieto, juez de primera instancia civil y comercial, quien disertará sobre cálculo de intereses y anatocismo. Le cedemos la palabra al doctor para que pueda empezar con la capacitación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí a hacerme compañía. Conozco a varios amigos, conocidos, otras personas que no conozco. La verdad que le agradezco el alma porque hay que tener poco amor por la vida para venir a las 3 de la tarde a hablar de anatocismo y capitalización de intereses. A mí mismo me cuesta mucho. Quería empezar esta charla con algo anecdótico como para estructurar un poco, porque el tema puede ser un poco agradable, ¿no? Con una anécdota menos agradable todavía, pero que un poco revela la importancia de debatir estos temas y de traerlo a colación. Ya por febrero de 2005, si no me equivoco, alguien me puede recordar, algunos se acordarán de esto, yo no, porque yo era muy niño en 2005, por febrero de 2005, una sentencia genera mucha polémica en la comunidad jurídica de Jujuy. A tal punto que generó un pedido de enjuiciamiento, la sanción de una ley, la posterior declaración de inconstitucionalidad de la ley. Yo tenía los números acá, no los he traído lamentablemente, pero más o menos me acuerdo. Y un poco el objetivo de esto para iniciar es revelar la importancia que tiene estar atento a ciertas variables económicas. En aquel momento, en un juicio de apremio, se hace una regulación de honorarios de 1.500.000 pesos. Concretamente eso se había regulado. Un poco más, un poco menos, no tengo el número. Esa regulación se había planteado como absolutamente desproporcionada con la realidad. Esto generó un fuerte estrépito eufórico, muchos lo recordarán. Y yo con un poco de curiosidad, hace un tiempo, porque precisamente necesitaba recordar qué es lo que se considera como abusivo, desproporcionado al momento de regular un horario, quería ver cuán desproporcionado era. Entonces, ¿qué hice? Agarré ese 1,5 millones de honorarios y le apliqué la tasa activa de uso judicial desde el año, desde febrero del 2005 hasta el día de la fecha, y ello me arrojó un monto de un poco más de 8 millones de pesos. Que 8 millones de pesos de regulación por un escrito en un apremio es medio mucho, ¿no? Pero no sé, me hizo un poco de ruido si esa suma podía haber generado aquel escándalo, aquel estrépito, aquel enjuiciamiento, leyes, declaración de inconstitucionalidad, colegio de abogados que tuvo que salir a decir blanco, otro que salir a decir negro. Y me quedé un poco con la inquietud al respecto. Y bueno, esas cosas que uno hace el sábado de la noche cuando está aburrido, pensé si quizás el cálculo de la tasa activa no estaba distorsionado. Entonces busqué el precio del dólar hacia febrero del 2005. En febrero del 2005 el dólar estaba más o menos como en casi un dólar valía 3 pesos. Ese era el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si ese abogado cobraba en ese momento 1,5 millones de pesos, podía ir a comprar 500.000 dólares. Y ahí el número cambia. ¿Cuánto es 500.000 dólares hoy? Multipliquemos por 300. 142 millones. Como yo pensé que estaba mal en el cálculo, porque no podía ver esa brecha, la verdad que pensé que me estaba equivocando y uno busca números en el pasado. Yo no me acuerdo cuánto era el dólar en el 2005 porque tenía 2 o 3 años. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ajusté por inflación, busqué alguna calculadora que me ajuste por inflación y el resultado me da aproximadamente 170 millones de pesos. Esto a mí me impactó porque revela que esta tasa activa que nosotros tenemos sentada como doctrina judicial verdaderamente va a pérdida en largo periodo de tiempo. Y este es un tema que se está empezando a notar mucho. Hace poco, en septiembre, este es un tema laboral, pero en septiembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se reunió y volvió a discutir el tema de la tasa de interés. Ellos ya tenían una tasa más alta que la nuestra,
pero básicamente concluyeron en aplicarle un anatocismo desde la notificación de la demanda y aplicar la tasa efectiva de préstamos del Banco de la Nación Argentina. Es decir, elevan la tasa, ¿cómo está elevan la tasa? Entonces, ¿qué es lo que yo pensaba? A ver, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo se está reuniendo ahora. Nosotros tenemos una tasa activa como doctrina judicial legal desde el año 2011, que tiene un antecedente, es Zamudio contra H, y sabemos que tiene un antecedente que es un plenario, que es Zamudio con S, ¿no? Zamudio con S, contra el transporte 270, que es del año 2009, pero antes de ese fallo teníamos otro plenario de la Cámara Comercial, que era, creo que era a la misma contra el transporte 123, creo que era, que en el 2004 sostenía la tasa pasiva. Es decir, había, en cierta manera, ratificaba aquella doctrina de la década del 90 en la Cámara Nacional de Comercial que usaba la tasa pasiva como tasa de uso judicial. Y lo que yo pensaba es, a ver, en el 2009 la Cámara Nacional Comercial cambia de criterio, pero ya en el 2002 los tribunales del trabajo habían empezado a avanzar con la tasa activa. Apenas se produce el desfasaje de la realidad. Lo cual es lógico, porque los tribunales del trabajo, los jugadores del trabajo, ven más crudamente el fenómeno de la depreciación de la creencia del trabajador. Entonces siempre están un paso por delante. Después veremos si bien, si mal, si a veces se pasan de rosca, ¿no? con los cálculos que hacen, todo lo demás. Pero siempre van marcando, me parece, un poco los tiempos. Y a mí me parece que en materia de tasa de interés no hay nada dicho en este momento en el cual nos enfrentamos a una suba generalizada de tasas. Y la cuestión se está poniendo bastante confusa. Por eso pensé que quizás el tema era interesante para repasarlo en sus bases conceptuales y tratar de apuntar también algunas cuestiones prácticas, porque mi intención es poder terminar hablando un poco sobre las planillas, sobre lo que pasa diariamente con el manejo de las planillas. Necesitamos una base teórica para poder concluir en algunas cuestiones prácticas. Si te sirve un poco también para marcar estas proporciones con datos totalmente actuales, digamos, si nosotros en el foro laboral hacemos una comparación constante entre lo que es capital más tasa activa o capital con Richter, que es una forma de actualización de la remuneración promedio de los trabajadores, ¿sí? En la sentencia de esta semana, tasa activa arrojaba aproximadamente 12 millones de pesos y Richter 47 y 48. ¿Sí? Con lo cual, para acordarte de esta cosa del choque violento entre que vamos atrás siempre de la realidad. Y te agradezco el pie porque en el acta de la reunión de la Cámara de Apelación del Trabajo se está haciendo la comparación con RICTE, con IPC, con promedios, porque acá hay una realidad y con esto uno empieza el tema. Todo nuestro sistema jurídico monetario se estructura a partir de unas muy poquitas reglas que tienen consecuencias enormes. Son unas cuantas reglas que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos conceptualizan los intereses y nos dan las bases del régimen. La distinción entre deuda de valor y de dinero, que es un tema teórico denso, pero inevitable para empezar a hablar del tema. Y, por supuesto, nuestra bien amada ley de convertibilidad, que la queremos tanto que a pesar que la realidad es totalmente distinta, mantiene la prohibición de indexación. Y la prohibición de indexación es un tema crucial para entender toda esta cuestión. Una prohibición de indexación que se va rompiendo de a poquito, porque ya la permite el accidente de trabajo con un índice RICTE. Ahí yo estoy haciendo una excepción. La estoy permitiendo también con esta malograda ley de alquileres que toma un promedio entre una actualización por RICTE e IPC. Es decir, se está rompiendo un poco el dique de contención. Es decir, tarde o temprano vamos a tener nuevamente un debate, indexación sí, indexación no. Y que tiene que ver con esto de deuda de dinero y deuda de valor, este tema que nosotros hemos visto siempre como una cuestión teórica, pero que es la base de todo en cierta medida. Y representa, mejor dicho, es un síntoma de la economía psiquiátrica y del chaleco de fuerza que tenemos en la Argentina. Hay un texto que yo siempre lo recomiendo, porque es un texto que escribe Jorge Bustamante Alsina en el año 75, después de una reunión en la Universidad de Belgrano, en un panel expositor donde se encontraban Jorge Joaquín Yandías, Igor Represas, se encontraba él, y se planteaban ellos allá en el año 75, obviamente tomando la doctrina europea que les llegaba de 30 años antes, porque eran los europeos que escribían con la economía de guerra, como Karl Lagerfeld.
que le podía escribir mucho sobre renegocio de contratos, pero hoy en día ir a Alemania a hablar de estos problemas que tenemos nosotros no nos va a aportar mucho. Ellos nos miran con asombro. Ahora hay algunos problemas, ¿no? pero nada que ver con los nuestros. Y en el 75 se planteaba esta cuestión de existe una diferencia ontológica entre la deuda de dinero y la deuda de valor. Cuestión más teórica imposible, pero que para mí es interesante, porque todos, no todos, la mayoría ya empezaba a decir, sí, existe una diferencia ontológica de esencia, porque en la obligación de dinero rige el principio nominalista y se debe un quantum, y en las de valor se debe un quid. Y la diferencia, si queremos añadirle más a la estructura técnica, está en el vínculo, porque el vínculo refleja las realidades patrimoniales del acreedor y deudor. Lo que uno tiene como activo en su patrimonio, el otro tiene como pasivo. Ahí está el vínculo, y en un caso es un valor y en el otro es una determinada cantidad de dinero de curso legal. Son diferencias, y trigo represa decía, pero en la deuda de dinero también lo que busco es, más o menos, poder comprar lo mismo que podía comprar antes con la deuda esa. Si debo 10.000 pesos y lo tengo que pagar de acá a 4 años, yo quiero poder pagar más o menos lo mismo. Entonces, aparte, con una particularidad, la deuda de dinero es una categoría esencialmente panqueque, porque se da vuelta en algún momento. La deuda de dinero tiende, la deuda de valor, quiero decir, la deuda de valor es panqueque. ¿Por qué? Porque la deuda de valor, tarde o temprano, tiene que transformarse en una deuda de dinero. Y lo dice el artículo 172 del Código Civil y Comercial de la Nación, que viene a consagrar esta, para mí, un poco artificiosa distinción, aunque para la mayoría es ontológica, para casi todo es ontológica y está fuera de discusión, es una diferencia de esencia, de sustancia entre la deuda de dinero y la deuda de valor. Pero ¿qué les dice el 772? ¿No? Dice, las disposiciones de este título se aplicarán a las deudas de valor una vez que se evalúan, es decir, una vez que se transforma el régimen jurídico en la deuda de valor. Que esto sucede, por supuesto, cuando en una sentencia declaramos el derecho y cuantificamos, por ejemplo, la indemnización. Antes de seguir, me he olvidado de preguntarles algo muy importante. Bueno, levanten la mano cuántos son auxiliares administrativos que trabajan con planilla y con intereses. Bien. ¿Cuántos son secretarios o funcionarios? Bien. Veo unos cuantos magistrados, pero ya más o menos los ubico. Entonces, fuero contencioso administrativo, ¿hay alguien? Contencioso administrativo, fuero laboral, tenemos, sí. Cámara Civil y Comercial. Estas cosas pueden ser muy básicas para el funcionario. Al funcionario le propongo el análisis crítico sobre estas cuestiones. Al auxiliar administrativo le pido que cuando me esté yendo de rosca con la complejidad del tema, me tenga paciencia, y también al secretario, cuando esté diciendo algo muy básico, me tenga un poco de paciencia, pero no puedo avanzar hacia los temas prácticos, hacia los temas más complejos, si no empiezo por la base. Entonces, se estructura todo el régimen a partir de esta distinción, que yo digo es artificiosa, pero que la doctrina y la jurisprudencia la ha aceptado ampliamente y sin lugar a dudas. Y tal es así, que si yo tendría que resumirle en 5 minutos cuál es el régimen de intereses que nos interesa a nosotros, le tengo que decir, miren, tiene una sentencia del Superior Tribunal que es Amudio contra Achi, que refiere a deudas de dinero, y tienen una que es Castro contra Martínez, que refiere a deuda de valor, y ya está. Terminamos la charla, vayan a leer la sentencia, nos quedaría hablar un poco de anatosis. Pero esas dos sentencias están reflejando estas dos categorías en cuestión. Entonces, uno decía, pero no tiene razón Trigo Represas cuando plantea que todas las deudas definitivas persiguen un valor. Pero la realidad es que cuando vamos a ver la jurisprudencia actual y la doctrina y toda la doctrina, lo que hay es una búsqueda desesperada de encontrar una forma de preservar el valor de la creencia. Y se utiliza la tasa de interés como un claro mecanismo indexatorio. No se lo dice, se buscan todos los recursos lingüísticos para evitar decir que la tasa de interés es una repotenciación de la deuda. Se trata de esquivar como sea. Entonces, en algún momento la cuestión obviamente se va a plantear nuevamente, o no porque nos gusta vivir del voluntarismo económico. Pero en este contexto,
no cabe duda que la tasa activa se está quedando un poco insuficiente. ¿Qué es una tasa de interés? Una tasa de interés es el concepto más sencillo del precio del dinero. Después podemos tener distintas clasificaciones. A nosotros la clasificación que más nos interesa es una clasificación económica que distingue más que nada en función de la finalidad, ¿no? Que les dice que los intereses son compensatorios o lucrativos, son moratorios, son punitorios, y bueno, después podemos agregar la categoría de los sancionatorios y bastante más jurídica. En esencia, en sustancia, todo interés es el precio del dinero, es cómo tratamos de compensar a alguien que está siendo privado de la indisponibilidad del capital. De las clasificaciones de interés, esta es la que nos interesa porque así se estructura el régimen jurídico del código. Entonces, ustedes van a tener primero un interés compensatorio, que está en el artículo 767, que les dice el código, la obligación puede llevar intereses compensatorios. ¿No? Acá aparece una diferencia esencial con el moratorio. El interés compensatorio se puede llevar, es decir, si no ha sido pactado, en principio no estaría ese interés compensatorio, salvo algunos casos en que legalmente sí se presume, por ejemplo en el mutuo, en la nueva regulación del Código Civil y Comercial, aunque no esté pactado, se presume. La tasa puede estar fijada o no por las partes. Si no está fijada por las partes, la fija el juez, la tasa. El interés tiene que estar contemplado. Y la diferencia más sustancial, se dice, con el interés moratorio, es que el interés moratorio es aquel que tiene una finalidad resarcitoria frente a la situación de mora. Y tiene una diferencia de régimen jurídico muy importante, el moratorio frente al compensatorio, que es que el moratorio se fija sí o sí por el juez, aunque no esté convenido por las partes. ¿Ya? Pero en esencia, en sustancia, tanto el interés moratorio como el compensatorio buscan lo mismo, compensar al acreedor por la privación del capital. Por eso pasa algo muy interesante, fíjense, algo que es conceptualmente interesante. Nosotros decimos que el interés moratorio se debe siempre sí o sí. ¿Cuál es el día quo del interés moratorio? ¿A partir de cuándo empieza a correr? Tendría que ser de que se puede predicar mora por parte del deudor. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros hoy con nuestra ley de honorarios con el artículo 60? El artículo 60 dice que cuando se regulan honorarios, el honorario va a ser exigible dentro de los 5 días que quede firme el auto regulatorio. Entonces, yo agarro y hago una regulación de honorarios en el año, supongamos en el año 2021, me la pelan, se va al superior tribunal, vuelve. ¿Desde cuándo computo los intereses para pagar? ¿Desde cuándo? Desde el dictado, porque hasta ahí están hechos los cargos. ¿Cuánto ha perdido el abogado de honorario en ese momento? Existe un fallo que es de provincia de Córdoba, yo no tengo acá en este momento, pero se lo puedo buscar, para que le interese, que trata este tema, porque el fallo ve como notoriamente injusta la idea de que el interés se va a correr recién desde que vuelve la regulación de honorarios. Dice, no, tiene que correr de la fecha de la sentencia. ¿Pero qué es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba? Lo que pasa es que acá hay un tema conceptual. El interés que se le paga al abogado hasta que queda firme no es moratorio, es compensatorio. Y no hay ningún problema en que la sentencia, cuando digas regularé el interés desde esta fecha, haya un tramo de interés compensatorio ante el moratorio. Este es un tema conceptual, son esas cosas que uno a veces se pregunta cómo las resolvemos, ¿no? Sigue existiendo la circulación del dinero y entonces hay mora en el pago porque está fijado el cumplimiento de la sentencia. Sí, después podemos tomar otras teorías. Uno podría decir, no, bueno, pero la sentencia que confirmó el en realidad vino a declarar que era correcta la primera sentencia, y entonces yo no tengo que hacer todo ese recurso argumentativo para decir eso. Pero está interesante al menos el planteo. Porque lo que yo quería demostrarle con esto es que en esencia estamos hablando de lo mismo, y como estamos hablando más o menos de lo mismo, es que surge la regla básica. Si se ha pactado el interés compensatorio y se incurre en mora, ese mismo interés compensatorio puede ser interés moratorio. Siempre que no resulte que ese interés compensatorio sea menor que se hubiera fijado como interés moratorio, porque entonces se beneficia el que incumple. Y el acreedor podría venir, ¿no?, y decir, no, mire, yo le hice un préstamo a tasa de interés de amigo, pero ahora que no me está devolviendo, aplíqueme la tasa de uso judicial. Ahora, tanto en este interés compensatorio como moratorio, bueno, ¿quién lo fija?
de sentido común. Primero vamos a la voluntad de las partes, lo que digan las leyes. En el caso de los compensatorios se menciona a los usos, a la costumbre del lugar. Y en defecto, la tasa la fija el juez. Y ahí aparece el tema de la tasa judicial, que bastante polémica generó en su momento el nuevo texto del Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo, cuando dijo o estableció que los intereses los tenía que fijar el juez con respecto o con relación a las tasas que determina el Banco Central. En ese momento empezó toda una discusión sobre si el nuevo código había implicado delegarle al Banco Central la posibilidad de determinar cuál era la tasa. Si yo tenía que guiarme por eso, tendría que aplicar el comunicado 1490 del Banco Central para el promedio de deuda de operaciones pasivas, ¿no? Y no una tasa activa. Pero en general ha sido una discusión que estuvo en el primer momento de la sanción del código. Hoy nadie duda de que el juez puede recurrir a la tasa que entienda conveniente. El tema es hasta qué punto nos limita a nosotros ese artículo para elegir la tasa. ¿Qué significa ese artículo? Yo tengo que buscar una tasa judicial, una tasa de uso judicial que sea necesariamente una expresamente aprobada por el Banco Central, alguna que sea de algún banco comercial con sujeción a la del Banco Central. Hay lugares como Córdoba donde se usa combinación, se dice, bueno, utilizo el comunicado 1490 del Banco Central y le aplico 2 puntos porcentuales para arriba. Lo que quiero decirles con esto es que, en definitiva, y en la experiencia, hay jurisdicciones que hacen promedios entre las tasas activa y pasiva. Existe una amplia libertad, no una absoluta discrecionalidad, para poder determinar la tasa de interés que mejor se ajuste a la naturaleza del crédito en cuestión. De hecho, tenemos algunas normas específicas que no se pueden obviar, por ejemplo, en materia de alimentos. El artículo 552 hace una precisión respecto de la tasa y le dice que tiene que ser la tasa más alta con un banco. ¿Cuál sería la tasa más alta hoy para aplicar una deuda de alimentos? Yo la que busqué, la que vi más alta hoy hasta recién fue la de préstamos personales de destino libre. La del Banco Nación de préstamos personales de destino libre tenía una tasa nominal anual aproximadamente del 120%. La tasa activa promedio, nominal anualmente a 30 días, que es la que emerge de nuestra doctrina judicial a la que nosotros aplicamos, recién a fines de septiembre se elevaría al 80 y pico por ciento, el 88%. Todos sabemos que la inflación este año va a superar el 100%, con lo cual podemos ver que incluso, a pesar de la política tan agresiva de tasas que estamos experimentando, la tasa va a ser negativa. Con lo cual un poco se confirma este fenómeno que les decía al comenzar la charla. Siempre que litiga con tasa activa, pierde. Con la tasa, al menos con la tasa activa que tenemos nosotros. Por eso es que en distintas jurisdicciones se ensayan algunas otras medidas. Cada vez va ganando más adeptos utilizar 1,5 veces esa tasa activa para compensar. Si yo tomo un 80% de tasa, supongamos, de esa tasa judicial que tenemos, y le agrego un 40% más, tengo un 120, estoy más o menos con las tasas de préstamos de destino libre, en términos nominales. Entonces, esa también es una posibilidad. Nosotros tenemos una doctrina legal en la sentencia del Superior Tribunal, pero también hay que entender que el Superior Tribunal falla ya en una última instancia cuando ha pasado mucho tiempo y la realidad nos puede estallar a nosotros mucho antes. Entonces, hay que estar listos para dar el debate sobre si estamos correctamente con la tasa, porque hay una realidad. Hoy por hoy, nuestro sistema, el Código Civil y Comercial no determina una tasa. En algunos otros países sí hay. Sí, los códigos civiles sí ponen alguna tasa en los códigos. En algunos países un poco más normales en cuanto a sus variables macroeconómicas. Y esto es un problema, porque en nuestro país, cuando yo tengo que cada jurisdicción tiene una tasa diferente, una aseguradora en Buenos Aires va a decir, mira, en tal jurisdicción arregla el juicio, en esta jurisdicción no lo arregles y seguí porque con esta tasa de interés me conviene más la bicicleta financiera y no arreglar el juicio.
Pero esta situación está tornándose un poco caótica y a la larga es defender al justiciable volver a poner en debate el tema de la tasa. Y como ya la tasa no alcanza, y esto es de lo que voy a hablar más adelante, el anatocismo, que era visto como el punto de la película, termina convirtiéndose casi en un aliado para restablecer la justicia en las relaciones patrimoniales. Entonces, este es el cuadro en este momento con relación a las tasas. Uno tiene una clasificación que es más económica, que yo la di por sentada acá, situación que todos lo conocen, que es la de la clasificación activo-pasiva, según refiere a la naturaleza de las operaciones bancarias que están involucradas en la determinación de esa tasa. Es muy interesante porque la discusión respecto de si había que aplicar una tasa pasiva o una tasa activa, cuando uno la lee durante la década del 90, es una discusión casi naive. Los argumentos son casi de niños. Es decir, venir y decir, no, la tasa tiene que ser pasiva porque el deudor, si hubiera tenido ese plazo, hubiera ido a poner un plazo fijo y la tasa que le hubieran pagado era del plazo fijo. Y el argumento a favor de la tasa activa era, no, pero esa persona que no tenía el dinero tuvo que ir a pedir un préstamo al banco y el banco le cobra tasa activa. Entonces la tasa activa es la que tiene que primar para recomponer el capital. A partir del 2004 en adelante, ya cuando las variables económicas empezaron a irse para cualquier lugar, era más que evidente que la deuda se licuaba y esto fomenta la litigiosidad y se tuvo que pasar a una tasa activa. Y hoy la tasa activa que estamos usando, la realidad es que está quedando un poquito insuficiente. Entonces, ustedes tienen, les decía, esta tasa de intereses compensatorios que tiene que estar pactada. Si no hay una tasa, la pueden fijar después, pero esto no aplica para cuestiones de relaciones de consumo, ni aplica para cuestiones de relaciones de consumo y títulos valores, donde es necesario que esté claramente expresada la existencia del interés compensatorio y la tasa, ¿no? En relación de consumo tiene que ver con el deber de información. Así que estas son conclusiones que son más bien para los contratos paritarios o para los negocios patrimoniales paritarios. Después tienen un interés de naturaleza punitoria, que usualmente se suele establecer una tasa que es la mitad del interés compensatorio que se pacte. Acá lo único que les tengo que decir, sobre todo a quienes trabajan con planilla, es una pequeña regla. Por favor, si es tarjeta de crédito, no capitalizan. Si es tarjeta de crédito, si es usar una tarjeta de crédito, tienen que controlar y no va ninguna capitalización. Porque hay una prohibición de orden público en la ley de tarjeta de crédito, artículo 18, no me acuerdo muy fácil, de capitalizar los punitorios, y también hay una prohibición de capitalizar intereses compensatorios. Entonces, no permitan bajo ningún concepto que allí aparezca una capitalización. Eso de oficio hay que frenarlo. Y si están ejecutando un saldo deudor de la tarjeta de crédito y ustedes observan que en un resumen se incluyeron intereses del anterior y se produjo una capitalización, el título es inhábil de uno. Esa salvedad con respecto a los intereses compensatorios, los intereses punitorios y la capitalización. Después tenemos intereses sancionatorios, que son contemplados por las leyes para sancionar, para erradicar algún tipo de conducta, se utilizan en materia laboral. Usualmente se establece en 2,5 veces la tasa activa. Este es más o menos el cuadro o la clasificación general que nosotros tenemos en nuestra cabeza, es decir, son compensatorios, punitorios, moratorios, de allí viene el régimen jurídico. El quid a quo puede generarle alguna dificultad quizás cuando no aparece un plazo, pero hay que ver cada caso en concreto. Si se trata de títulos valores, si es un título a la vista, hacemos correr el plazo de que es requerido de pago el título. Esto puede surgir con el texto de la demanda, que dice reclamé el pago en tal fecha, o bien, si no tenemos detalles de cuándo fue la reclamación, tomamos la intimación de pago para hacer correr los intereses. No creo que estos temas generen mayores dificultades, pero si alguien quiere que me parece un poco básico, pero si alguien quiere que los tratemos, los vamos bien. ¿Bien? Bueno, entonces,
intereses moratorios, los intereses compensatorios, pero también para la práctica de morigeración de la tasa de interés. Tenemos un criterio jurídico en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el costo medio del dinero. ¿Qué es el costo medio del dinero? Yo acá les voy a recomendar, si alguna vez tienen alguna dificultad, un fallo de la Cámara Nacional Comercial. Yo soy una persona muy ordenada. Banco contra Andrade, quiero ponerme el nombre del banco. Aquí está, Banco Francés contra Andrade. Fallo del 2017. El fallo me pareció interesante porque dice dos cosas que para mí eran medio evidentes, pero es bueno tener algún respaldo en jurisprudencia. Que cuando el juez tiene que hacer una morigeración o tiene que buscar una tasa, tiene que determinar el costo medio, la ley no le está exigiendo que haga un promedio de todas las tasas. Pareciera que sí, pareciera que tuviese que hacer un promedio de todas las tasas, pero es tan imposible en un país donde las tasas varían de mes a mes, que cada vez que tengo que fallar, tenga que llamar al departamento contable a que me salga a buscar todas las tasas y me haga un promedio, que a fuerza de los hechos hay que entender que simplemente hay que buscar una tasa de alguna entidad financiera autorizada que medianamente sea representativa. Nosotros usamos el Banco de Nación. El Banco de Nación. Entonces, con eso tenemos lo que es el costo medio, con alguna tasa representativa, y ellos dicen, y le podemos agregar una mitad más, una vez y media más, para no decir, ¿no es cierto?, que esa tasa de una entidad oficial es la que tienen que sujetarse todas las partes. Con tomar una vez y media una tasa de un banco oficial, yo tengo más o menos una idea sobre lo que es razonable. Y acá viene el problema de la morigeración de intereses, que es muy interesante traer a colación, porque la morigeración de intereses aparece muchísimo en materia de títulos valores. Es casi como común que en la sentencia de tránsito y remate se proceda a morigerar. Lo hacemos todos, lo hago yo directamente en la sentencia de tránsito, casi como modelo formulario, se dice que los intereses son excesivos, entonces se los morigera y se toma como interés moratorio la tasa activa y como interés punitorio la mitad de esta tasa activa. Acá es en donde yo creo que nosotros los jueces necesitamos mucho la asistencia del secretario y del administrativo, porque no podemos controlar a veces en el volumen las cuestiones económicas que están detrás de ese cálculo de intereses. Porque ustedes piensen lo siguiente, si se está ejecutando un pagaré viejo, que tiene una tasa mensual del 3% mensual, tenemos un 36% anual de tasa de interés. Si yo saco la sentencia con el modelo y digo que morigero esa tasa y le aplico la tasa activa nomás, la tasa activa, sustituyo ese interés punitorio que damos un 36% y le digo que y hoy la tasa activa esta es del 80%. Si yo morigeré, por aplicar las buenas intenciones, de las cuales está plagada el camino al infierno, apliqué una morigeración que termina perjudicando al justiciable, que muchas veces ni se presenta a contestar la demanda. Y la verdad es que no es tan difícil, me parece, si los auxiliares administrativos están debidamente formados en esas cuestiones, poder hacer una advertencia. Hasta que también el tema de la morigeración de los intereses, que es algo muy propio de primera instancia, me parece, más que de otros fueros. Sucede en todos los fueros, pero es muy propio de primera instancia el tema. Fíjate que este tema de primera instancia, de la morigeración de intereses, requiere, digamos, de una capacitación de los estamentos técnicos que muchas veces es difícil darse el tiempo para dar, ¿no? Y sobre todo de que no le tengan miedo a los números. Y hay un problema que también tenemos, yo también lo advierto, son los aspectos procesales que están detrás de los intereses. Porque la verdad es que no tendríamos que estar morigerando la sentencia de tránsito. Yo creo que ese es el problema que tendríamos que una vez que sentamos a hablar. Pero todo está conectado con todo. Una sentencia de tránsito de remate es una sentencia de una estructura jurídica muy básica, que básicamente se tiene que limitar a mandar y llevar adelante la ejecución o no, según que el título reúna o no los elementos. La verdad es que yo tendría que, para morigerar, esperar que vengan las planillas y ver los montos y ver si me parece que está medio excesivo el monto final o no.
yo espero la planilla, pero claro, para poder hacer esto yo, necesito que mis auxiliares administrativos estén preparados para el momento en el que vengan las planillas para hacer los cálculos, que no es tan difícil, es entrar a la, como decía nuestro amigo, la caja forense, entramos a la caja de nuestro amigo, la caja forense de Entre Ríos, aplicamos la tasa activa, y calculamos con los intereses del título y vemos qué está pasando. Y no morigeramos si vemos una diferencia. Encima, acá viene el otro tema, y si hay una diferencia, porque el código les habla de que existe una desproporción para morigerar. ¿Cuándo hay desproporción? Sobre todo cuando estamos hablando de que todas las tasas de interés, en este país las tasas de interés siempre están baratas y el dólar siempre está barato. Esa es una realidad, es decir, siempre es negativo. Siempre es negativo, siempre se perjudica el acreedor y siempre conviene litigar. Estamos sobrecargados todo el trabajo, por eso vuelvo a decir, nos estamos debiendo una charla respecto a algunos temas que estamos dando por sentados. Bien, para recapitular algunas ideas importantes. Ahora quiero entrar a un tema importante que tiene que ver con toda esta cuestión conceptual que ya es censada. El tema de los intereses también genera muchos problemas con las deudas de valor y con las indemnizaciones por daños y perjuicios. Este es un tema más de cámara. Cuando se trata de esta categoría de obligación a suma de dinero, la cuestión está más o menos clara. Pero cuando hay una deuda de valor y la sentencia la establece o la cuantifica a valores actuales, mucha gente no advierte la necesidad de adicionarle intereses desde el momento del hecho hasta la fecha de esa sentencia. No sé si me estoy explicando. Es decir, si yo tengo un accidente de tránsito en el año 2014 y dicto una sentencia que cuantifica valores actuales de indemnización en el año 2022, seguramente la sentencia dirá, a partir de este momento se aplicará un interés conforme a la tasa activa nominal anual vencida, conforme doctrina de Zamudio contra H. ¿Qué pasa con este periodo de tiempo? Porque algunos se tientan a decir, pero si es una deuda de valor y yo la he actualizado en el momento de dictar la sentencia, ¿por qué le voy a aplicar tasa de interés? Esto tiene que ver con la misma estructura de la tasa. ¿La tasa qué es? La tasa es una unidad de rendimiento de capital en función de una unidad de tiempo. Es una razón. Es una razón. Esta tasa tiene componentes. El componente esencial, nuclear, yo ya lo dije, lo que es esencial a toda tasa es el precio del dinero, es la compensación por la privación del uso de capital. Pero después vienen las famosas escorias, el componente de la escoria que aparece en todos los libros, la escoria de la tasa. ¿Sí? Más allá de ese precio por el uso del dinero, hay otros componentes en la tasa. Entre ellos, lo que se llama la prima por la depreciación monetaria, o por el riesgo cambiario, que en Argentina es prácticamente todo. Y es lo que se busca desesperadamente, ¿no es cierto? Siempre tratando de evitar decir que se está buscando actualizar la deuda, que no es una repotenciación o que no se busca utilizar a los intereses para sufrir una función indexatoria. Entonces, en los hechos se hace. Entonces, acá hay un tema. Yo les decía, deuda de dinero o deuda de valor. Deuda de dinero, Zamudio contra H, deuda de valor, Castro contra Martínez. Porque esta diferencia hace que si en la deuda de valor yo voy a actualizar todos los valores en el momento de la sentencia, yo no deba aplicar una tasa de interés que tenga como escoria una prima por actualización monetaria, por depreciación monetaria, porque se supone que yo ya he fallado a valores actuales. ¿Estamos? Entonces, ahora, de esto no se sigue que la víctima que sufrió el accidente de tránsito no se vea perjudicada por el hecho de que la indemnización se la estoy pagando en el 2022 y no en el 2014. Si yo esa indemnización, que hoy es X número en el 2022, seguramente era un número menor en el 2014, pero si lo hubiera pagado en el 2014, él podría haber también obtenido rendimiento financiero con esa indemnización. Obviamente, como el interés que yo tengo que aplicar ahí no puede tener una prima por depreciación monetaria, no es la tasa activa de H contra Zamudio. Es una tasa pura. Que
acá en Jujuy, algunas salas de campo civil están entre el 6 y el 8%, que es un número que solo Dios sabe cómo surgió, dónde surgió. Hay un fallo de la Corte Suprema en la década del 80 que usó el 6%, y después ahí lo tengo por si a alguien le interesa, en donde decía que cuando las deudas se actualizaban al momento de fallar, eso no implicaba que no hubiera que aplicar también una tasa de interés, pero que esa tasa de interés era pura. Es una compensación por la privación de ese capital, pero que no contempla una prima por depreciación monetaria, porque es una deuda de valor y se actualiza cuando se falla. Para mí es bastante claro el sentido, pero a muchos les genera un poco de problema esto. Entonces, cuando hay una indemnización, y yo estoy fallando en el 2022, yo condeno a pagar una determinada indemnización de dinero, pero tengo que aplicar una tasa pura de la fecha de hecho, que está entre el 6 y el 8%. Doctor, si es un 8%, estamos hablando que es un 96% anual. Es más alta que la tasa activa. No, 8% no. Anual es 8%. Sí, es una tasa pura. ¿Cómo se determina que es una tasa pura? Está discutido. Algunos dicen, a ver, tendríamos que, para ver cuál es la tasa pura real, por lo pronto yo tendría que partir de ver cuál es el spread de las tasas activa y pasiva. Y ahí en algún lugar está la tasa pura. Es decir, si yo tomo lo que el banco le cobra a sus clientes, ¿no es cierto? Pero el banco siempre va a hacer eso en un monto superior que lo que le paga, que le deja el depósito. Entonces, ahí si sacamos algunas primas de algunos costos financieros, impositivos y todo lo demás, yo tendría que llegar a la tasa pura. Pero es como que en nuestra tradición jurídica se aceptó mucho lo del 8%. Lo del 8%, el 6% está muy aceptado. Entonces, cuando son deudas de valor, usualmente vamos a tener esta tasa anual, ¿bien?, que compensa solamente la privación del capital. Cuando son deudas de dinero, voy a tener una tasa que además de compensar la privación del uso de capital, va a tratar de recomponer la acreencia. Con lo cual, a la larga, como vemos, esta distinción entre deuda y valor siempre se está tratando de eliminar en la práctica. Pero no lo digan esto en un examen porque lo van a oír. Entonces, está claro este tema con las indemnizaciones. Es decir, el interés o la tasa pura hace la integralidad de la indemnización. Tiene que ser contemplado. No basta con decir, como la indemnización está a valores actuales, no aplico intereses. No, tengo que aplicar intereses porque esta indemnización a valores actuales yo la tuve que haber pagado a los valores actuales de entonces, y la persona podría haber hecho algo con ese capital. La verdad es que si la tasa pura es del 6 o del 8% también es dogmático. Yo no sé quién puede garantizar en la Argentina un rendimiento puro hoy de 8 puntos porcentuales. Si yo hago una operación con dólares, que alguien me garantice que voy a ganar un 8% en dólares, que eso nos lleva al otro tema. ¿Qué tasa aplico cuando son deudas en dólares? Es un tema que en la práctica se nos presenta. Porque desde el 2002 no hay una publicación sistemática o seriada de tasa activa en dólares. No podemos decir tasa activa de Banco Nacional en dólares. En este sentido hay cierta libertad de criterio por parte del juzgado para poder establecer cuál es la tasa en dólares. Se han utilizado distintos criterios. Estaba más en la Corte Suprema, ¿no? Era 4% en dólares. Tenemos muchos fallos también actuales en otras jurisdicciones que toman un 8%. A mí personalmente 8% me parece mucho. No sé quién puede garantizarle a una persona que va a tener un rendimiento en dólares del 8%. No falta el autor que dice que hay que buscar las tasas internas de retorno para calcular cuál es la tasa pura. No importa, porque con eso más o menos tenemos una primera parte de esto. ¿Qué hora es ahora? Son las 4. Mati, una cosa que nos pasó a nosotros en la Cámara y que puede servir. Lo que sí controlen, porque he pedido que aplican tasa activa de pesos a dólares. A las deudas de dólares. Yo lo que había metido un 80% hoy, sería en septiembre, al dólar en dólares. Bueno, que ese es un error más común de lo que parece. Y es muy delicado porque tenemos toda la ecuación financiera. Es un error bastante común. Bueno, en nuestros fueros se planteó el problema que llevó al superior, que era al RIT aplicar tasa activa. Y ahí teníamos una doble actualización, porque como anda el RIT, obviamente es distinto, pero también se planteaba. Porque el RIT se actualiza, entonces yo no puedo usar una tasa de interés que tiene un componente de actualización.
Son temas, me parece, que hay que tenerlos muy claros, ¿no? Porque se puede filtrar y la suma aparece como desproporcionada. Y a la larga, el tema es el sentido económico. Uno tiene que darse cuenta que el monto está desproporcionado. Si uno intuye que el monto está desproporcionado, hay que revisar los cálculos. Hay que revisar los cálculos. Entonces, sigamos avanzando un poco con el tema. Acá estamos bien, no hay ninguna duda. Podemos empezar con algunas cuestiones más prácticas, si se quiere. Para poder seguir, hagamos un poquito de letras. En esencia, nosotros siempre trabajamos en la justicia con tasas de interés. Es decir, nosotros nos movemos en un esquema muy sencillo. Nosotros tenemos un capital y ese capital en un determinado momento futuro va a ser capital más una tasa de interés. Para distinguir este momento, si se quiere ahora actual, vamos a hablar de monto y acá vamos a hablar de capital histórico con la letra A. Entonces, el monto, en definitiva, que resulta de la operación, siempre, ¿qué es lo que qué va a terminar siendo? El capital, ¿no es cierto? Más el interés, ¿no? Es un tema de sentido común. Si yo tengo una sentencia de 1 millón de pesos, una tasa del 6% anual, el monto, al cabo de un año, ¿cuánto va a ser? El monto va a ser igual al capital, ¿no es cierto? 1 millón de pesos, más el interés de vengado, 6% anual, 6.000, 60.000. Más 30.000. Vamos a buscar números redondos para no tener que usar la calculadora. Entonces yo tengo un monto de 1.060.000 pesos. Si yo quiero encontrar la tasa de interés, la tasa de interés es la razón entre el interés y el capital. Es decir, la tasa de interés simplemente es esto. Es el interés sobre el capital. Divido 60.000 en 1 millón, ¿cuánto le da? Claro. 0,06, lo que es lo mismo, 6 en 100, ¿no es cierto? Esta es la tasa. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos de interés, esencialmente lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar multiplicando el capital por un coeficiente. Y esto es una operación muy sencilla, en cualquier lugar del mundo sería muy sencilla. ¿Por qué se nos complica tanto a nosotros? Se nos complica porque la tasa de interés, acá dije 6% para buscar un número sencillo, no porque estoy hablando de una tasa pura. Pero la tasa de interés, hoy es un 34%, mañana es un 40%, pasado es un 70% y va variando en todos los periodos de tiempo. Entonces, yo no puedo utilizar estas fórmulas simples de interés. A ver, el interés simple es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Es decir, yo ya sé, entonces, cuánto es la tasa de interés, yo ya sé que el interés, en definitiva, acá, la tasa de interés era igual al interés dividido el capital. ¿Bien? Si yo despejo el capital y multiplico ambos términos por el capital, el interés es igual el interés es igual al capital multiplicado por la tasa. Es algo bastante sencillo. El interés es igual al capital multiplicado por la tasa. Es decir, los 60.000 pesos va a ser 1 millón multiplicado por 0,06. No tiene ninguna dificultad el tema. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, si yo tomo esta fórmula inicial, yo sé que el resultado final, el monto, es igual al capital más esto. Si yo reemplazo, tengo esto, hago el primer caso de factoreo, ¿cierto? Y tengo un caso de interés simple.
y aplico la forma de interés simple. El problema es que la tasa nos varía todo el tiempo. Entonces, necesito series, necesito una base de datos que me diga, bueno, de tal fecha a tal fecha, en tantos días la tasa era tanto, y por eso vamos a la caja fuerte. Pero no hay ninguna otra ciencia. Nosotros no utilizamos una tasa de interés compuesto, en la mayoría de los casos, a veces sí, pero no usamos la tasa de interés compuesto. La forma de tasa de interés compuesto es un poquito más complicada. En el interés compuesto yo tengo que hacer esto, la tasa de interés, pero tengo acá que dividirla por un número de subperiodos, y esto tiene que estar multiplicado por los subperiodos y por los periodos anuales. Esto los contadores que están lo saben mejor que nadie, pero los abogados y los que estamos en cuestión administrativa. Esta tasa de interés compuesto nosotros casi no la utilizamos, no las vemos en nuestras planillas. Porque la capitalización de intereses para los operadores jurídicos es algo que está totalmente restringido. Entonces tenemos pocas veces ese problema. Pero mi idea es ahora entrar un poco a esto, al manejo de la planilla y al manejo de la natación. Nosotros tenemos estas fórmulas de interés y estas dos fórmulas que vamos a usar siempre: interés simple o interés compuesto. El interés compuesto obedece al fenómeno de la capitalización de intereses, es decir, a la posibilidad de que el interés comience a su vez a producir nuevos intereses. Esto que jurídicamente nosotros conocemos como anatocismo. Y que es quizás el problema más complicado al momento de controlar planilla de liquidación. Por eso es que quería ser claro en este tema. La capitalización de intereses ha sido vista por el derecho siempre con disfavor. La prohibición de capitalizar intereses como principio, como regla, no es solamente un tema del derecho argentino, es en general. Y quienes vienen de las disciplinas económicas lo cuestionan bastante, porque no responde a la red económica. Es decir, al cabo de un cierto tiempo, quien me debe intereses, si yo tuviera esos intereses, también los podría producir. Es decir, los crecimientos en la economía son exponenciales, y el derecho trata de forzar algo que no ocurre en la realidad. Pero no importa, nosotros seguimos pensando, como decía Jan Díaz y todos los autores, que solo un deudor muy apremiado podría aceptar que los intereses le generen interés. Pero bien que nosotros constituimos el plazo fijo en el Banco Macro por 30 días para después ponerlo con los intereses, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema económico ahí que también algún día habría que hablar. 7 días en la época. En la época hacían 7 días. Cuanto menos conviene más. ¿Por qué? Porque esto es claro. No es lo mismo una tasa de interés de un 8%, perdón, digamos un 8%, iba a decir, una tasa de interés. En Argentina es tan difícil dar un ejemplo, estoy perdido con la tasa. Usted no sabe lo que me ha costado ya ver la tasa de interés, cómo estaba. Pero supongamos que usted tiene una tasa del 10% anual. Esa tasa del 10% anual obviamente no va a dar el mismo resultado de interés si yo la capitalizo 3 veces, capitalizo el interés 3 veces en el año, ¿no? Entonces, esto es sentido común, es decir, yo tengo, vamos a tratar de ser sencillos, yo tengo 100 pesos y yo le aplico una tasa de interés del 10% en un año, tendría que obtener ¿cuánto de interés? ¿No? Si tengo 100 pesos, esto es de 10 pesos. No vamos a calculadora, esto es 10 pesos. ¿Bien? ¿Ah? Sí, pero la tasa del 10, ¿no es? Porque Es anual, ¿no? 10 anual. Es anual. sigue siendo 10. Es anual. Es anual. 10% anual. ¿Estamos? Sí. Bien. 10% anual. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo ese año y genero subperiodos? La idea del subperiodo siempre es importante. Genero subperiodos. Estos subperiodos en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación hoy tienen una regulación legal semestral. La periodicidad de capitalización no puede ser menor que 2 veces por año. ¿Okay? Semestral. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, mis 100 pesos, hacia mitad del año, ¿no es cierto?,
¿Cuánto era? ¿Cuántos serían intereses? 4.29. Sí. 105. Tasa de 4.29. 105. Pero ahora, el 5% restante ya no se aplica sobre 100, sino que se aplica sobre 105. El 5% de 105 acá sí ya me empiezo ahí. Es 10,05. 5,25, ¿no? 5,25. Entonces, tengo 5,25. Entonces, fíjate que ahora yo al final del periodo ya no tengo 110 pesos, ¿cierto? Yo ya tengo 110,25. ¿Bien? ¿Y qué le había dicho? ¿Cómo puedo calcular la tasa? La tasa tenía que dividir, les dije, el interés por el capital. Es decir, si yo divido 10 sobre 100, el interés sobre el capital, simple, ¿yo qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Claro. 0,0, no, porque es 25 acá y es 1 sobre 10. 0,1. Estoy equivocado. Contadores, ¿cómo es? 0,1, señores. 0,1. Ya sé porque somos abogados. 0,1. Esta es la tasa, es decir, el 10%. Si lo multiplico por 100, tengo el 10%. ¿Bien? Ahora, vamos a la operación donde yo dividí por subperiodos e incluyo el capital. Dividamos. Acá el interés no es 10, sino que es 10,25. ¿Cierto? Dividido en 100. ¿Cuánto le da? 0,1025. Esto se llama tasa efectiva. Y esto es la tasa nominal. La tasa efectiva contiene este fenómeno de capitalización. H contra Zamudio les está hablando de una tasa nominal anual de 100. Algunas jurisdicciones, por ejemplo la Cámara Nacional del Trabajo, la Cámara Nacional del Trabajo, habla de tasa efectiva, aplicable a la tasa efectiva. Pero acá yo hago un reparo. Cuando se habla de voy a usar la tasa efectiva, ojo, si voy a usar la tasa efectiva utilizo la tasa efectiva en cuanto al número final, pero no en cuanto a incorporar los mecanismos de capitalización que conducen a esta tasa. Porque si yo hago eso, voy a multiplicar los supuestos de anatocismo. Ya me estoy adelantando un poco. Pero lo que ustedes pueden ver es que esto es muy lógico. 2 periodos. Pero cuanto menos periodos hay, yo voy a obtener una mejor tasa. Por eso es que cuando yo constituyo el plazo fijo en el banco macro con el celular, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar el menor periodo para agarrar los intereses y lograr una mayor tasa efectiva. ¿Estamos? Bueno. Esto en el Código Civil dice que la capitalización, y es el principio general, está prohibida. Es el principio general. Anatocismo no se puede. No hagan mal. Salvo que, y acá vienen los supuestos del artículo 770. Haya una cláusula expresa que permita la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad que no sea menor, ¿cierto?, de 6 meses, porque si yo capitalizo cada 3 meses, más intereses en menos tiempo, vuelvo a hacer los productivos de intereses y la tasa efectiva se empieza a disparar. Ese es el primer inciso, el inciso A. El B, que es verdaderamente un horror de redacción, cuando la demanda ha sido notificada judicialmente y desde entonces se capitalizan, se produce el anatocismo. El C, cuando la deuda ha sido liquidada judicialmente y el juez la manda a pagar. Ya viene el 623 anterior y hay ríos de tinta y de jurisprudencia.
Y después tenemos un inciso más que dice en otros supuestos que legalmente se permita, por ejemplo, la cuenta corriente bancaria, que se permite una capitalización cada 3 meses. Está redactado en el Código Civil Comercial Nacional. Entonces tenemos 4 incisos y tenemos 4 supuestos, ¿no? Uno que podríamos llamar de capitalización voluntaria, un inciso A, un inciso B que nos da un supuesto de notificación de demanda, porque sé que es cuando la demanda es notificada. Un inciso C que dice cuando la deuda es liquidada judicialmente, es decir, liquidación judicial e intimación. Y un inciso D que por el momento no nos interesa, otros casos donde la ley lo diga. Es increíble la cantidad de problemas interpretativos que ha generado este artículo 770 en poco tiempo. Por el problema interpretativo que viene, a mi modo de ver, en gran medida sobre todo por este. Este es el que más confusión tiene. Los otros más o menos lo teníamos, claro. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? La pregunta es, ¿estos supuestos de anatocismo son acumulativos o no? Ese es el tema acá, ese es el quid de la cuestión. Observen que si yo entiendo que puedo acumular todos, imagínense un contrato de mutuo donde hemos pactado capitalización cada 6 meses. Yo capitalizo la deuda cada 6 meses. Y todos esos intereses ya capitalizados que vienen desde la mora, cuando te lo demando y te notifico la demanda, los vuelvo a capitalizar. Y cuando sale la sentencia y hacemos la primera planilla de liquidación, vuelvo a capitalizar. Y después viene la otra pregunta, ¿cuántas veces puedo actualizar planilla? Es la madre de toda la batalla, de todas las discusiones. Entonces, no falta el abogado, el profesor de Derecho, que usualmente es defensor de los acreedores, que viene y dice, la ley no dice que uno excluya al otro, se pueden utilizar todo acumulativamente. La ley no dice que se tenga que liquidar una sola vez, se tenga que presentar una sola vez la planilla, lo podemos hacer las veces que quiera. La verdad es que esto puede conducir a resultados absurdos. Este tema fue objeto de discusión en el año 2017 en la Jornada de Derecho Civil de La Plata. Yo no estuve, lamentablemente, yo quería ir a esas comisiones, pero a mí me engancharon en la más entretenida de evicción y vicio de redivitoria. Y lamentablemente no pude ver el debate, porque para mí este era un debate interesante. Es decir, todo el sistema patrimonial termina en una obligación de dar suma de dinero, en una planilla de liquidación, en una ejecución de dinero. O sea, este tema es tremendamente importante. Pero la conclusión de esa jornada es que no se capitalizaron. La conclusión de la jornada es que no se acumula. Exacto. La conclusión que hace la jornada es que no se acumulan, que es uno o el otro. Yo no estoy de acuerdo, yo me voy a una posición más intermedia. La posición que yo adopto es no se acumula el inciso A con los otros dos que refieren a cuestiones procesales. Lo que yo pienso, y piensa también algunos, no soy yo nada más el trasnochado, piensan algunos, es que este artículo, como habla de un pacto de capitalización, como ahí entró la autonomía de la voluntad de las partes, si está el pacto de capitalización no tiene sentido buscar supuestos judiciales. Se capitaliza cada 6 meses y está permitido. Entonces lo que yo entiendo es que si hay un pacto, yo ya no puedo usar la capitalización de la demanda de las planillas sucesivas. Pero después, ¿cuál es el problema que se presenta acá? Que están quienes dicen que no, que yo tengo que optar por una, y una desplaza a todas las demás. ¿Por qué dicen eso? Por la redacción del inciso B, que dice se capitaliza desde la notificación de la demanda. Como dice, desde la notificación de la demanda, se interpreta por algunos que desde que viene la notificación de la demanda es como que la pelota se pone en fuego y hay una inercia de capitalización. Ahora, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? En realidad ese artículo, ese inciso lo que tiende es a unificar capital e interés al momento de la notificación y ahí genera Por un solo supuesto, capital. pero ojo que si yo no tengo acá el acta esta de la Cámara de Creación del Trabajo, ellos concluyen en hacer una capitalización anual de la notificación de la demanda. ¿Y por qué anual y no semestral? Solo Dios sabe. Entonces, por un tema de, bueno, hay toda una discusión de criterio económico y de paridad económica. Yo la verdad entiendo que simplemente hay un pequeño defecto de redacción en el inciso B cuando dice se capitaliza desde la notificación de
de demanda. No, se capitaliza con la notificación de demanda como supuesto procesal independiente de la planilla. Y después, lo que yo entiendo es que es posible que cuando se presenta la planilla de liquidación y se intima a pagar, ahí vuelve la capitalización. Una aclaración con respecto a esto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha sido muy restrictiva en materia de anatocismo y exige que para que se capitalice se presente la conjunción de la planilla que se aprueba y de la intimación judicial. El último fallo que yo recuerdo, que por eso está en un fallo, es el de Arata contra Batallón de Ingenieros de Combate, que es del 2018, me parece. En donde se descalifica una sentencia de la Cámara Federal de Tucumán, precisamente porque no había mediado, había capitalizado y no había mediado intimación de pago luego de la aprobación de la planilla. Entonces, la notificación de la demanda genera una primera capitalización y después tenemos la posibilidad en el momento de que hay liquidación, en el momento en el que hay compulsión para el pago, de poder generar. Este es el tema, tiene que haber compulsión. Porque aquí viene otra cuestión que a muchos le puede generar dudas. No se capitaliza cuando se dicta la sentencia que dicta el derecho. Eso lleva ya a temas más profundos y más complejos. Porque si yo les estaba diciendo que en una demanda por daño y perjuicio, yo le reconozco una tasa pura, supongamos el 6% a la persona, a la víctima. Año a año hay que sumarle el 6%. Y cuando digo la sentencia, ¿qué hago yo? Tomo ese interés a tasa pura y la pongo como el monto de condena. Y digo que a partir de entonces, y la verdad que estos temas como meter el dedo en la llaga y nadie te lo responde. Solamente vi en aquella jornada una ponencia de un profesor que no comparto un poco las conclusiones que tiene, pero que sí fue muy inteligente en cómo planteó este problema. Porque lo que dice es que si uno lee atentamente el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿cómo termina ese artículo diciendo? Dice, una vez que la obligación de valor se cuantifique, se le aplicarán las disposiciones de este título. O sea, como que las reglas estas del anatocismo solamente empiezan a entrar a la cancha una vez que se han convertido en deuda de dinero. Entonces, y acá viene la siguiente conclusión que hace el profesor. Si la regla general es que los intereses no producen intereses, yo no debo permitir que una deuda de valor genere anatocismo por la notificación de la demanda. No debo permitir que la deuda de valor genere anatocismo de ningún tipo. Lo que propone este profesor es que en las sentencias de daño y perjuicio se diga, este es el monto de condena y se generará una tasa pura desde la fecha del hecho hasta la sentencia y a partir de la sentencia una tasa fija. Eso es lo que dice él, no digo que yo lo comparto. Es interesante porque al menos intentó abordar el tema. Porque cuando nosotros tenemos deuda de dinero, en los metas que estamos acostumbrados a mandar trance y remate, no capitalizamos en las sentencias de remate. Mandamos el capital sobre los intereses, entonces no se produce el problema. El problema viene más de sentencia de el trámite. Cada vez que va la planilla de traslado, la sentencia de tránsito, las ejecuciones que tenemos nosotros, que tiene laboral, directamente capitaliza un saldo del SEM. Simplifica, aparte porque tiene que regular, los capital no va a pagar. Sí o sí va a tener que hacer el cálculo. Pero yo estaría incorporando en el trámite ejecutivo toda una discusión respecto a los intereses que no es propia del trámite ejecutivo. Estamos definiendo solamente el título. Después los intereses que quedarán para la planilla. ¿Qué es lo que es? No sé, Juan Pablo, ¿qué opina? Es cierto, en la sentencia de tránsito y remate estamos nosotros inscritos en el título. La fecha inclusive decía la lista de estimación anual que indicaba vos, y recién ahí en principio podríamos aplicar el tema de la tasa. Es un tema de la planilla. Tenemos que esperar las planillas. Hasta la sentencia estamos. Después con la planilla hay otro tema, no sé vos. Si yo hiciese la capitalización antes, seguro alguien me va a plantear que hay un caso de anatocismo no permitido. ¿Hay un caso de anatocismo no permitido? Porque también yo pienso, pero la sentencia
la sentencia primera, esa sentencia primera, que después es objeto de un trámite de ejecución de sentencia. Eso es una liquidación judicial con intimación de pago, cuando digo condeno a pagar la suma del daño. Pero el plazo tanto. O es una declaración de derecho y todavía falta la etapa de compulsión, que es a lo que refiere el inciso C. En la práctica, en general, la tendencia que se observa es que la capitalización se permite ya en la etapa de ejecución o de compulsión. Ahí tiene que aparecer la planilla y tiene que estar la intimación de pago. Ahora, acá es donde la experiencia de los fueros va cambiando y va variando. En el fuero laboral es muy común que se apruebe la planilla y se intime de pago. Nosotros es más común que aprobamos planilla y digamos el embargo. Porque no hay nadie que vaya a querer pagar. Lo que yo les puedo decir aquí, que es importante, es se capitaliza también cuando yo apruebo planilla y libro de embargo. ¿Por qué? Porque si se capitaliza cuando yo intimo, con mayor razón tengo que capitalizar cuando, no solo que no intimé, directamente dispuse la medida de compulsión sobre tu patrimonio. Entonces, ahí es lo que decía Pizarro, dice, cuando se larga embargo, está implícitamente la intimación. Entonces tengo que aceptar la capitalización, pero los abogados no la tienen. Los abogados no capitalizan en ese momento. Pero si nosotros observamos que hay una capitalización, es decir, si se tomó la planilla en ese momento, los intereses y se incorporaron, en realidad no está mal. Si yo aprobé planilla y embargué, hice más que aprobar planilla e intimar. Está permitida la capitalización. Ahora, por supuesto que si el abogado, cuando presenta sus planillas, no hace la capitalización ahí, nosotros no vamos a estar siendo custodios de la creencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, acá viene el otro punto. Si yo permito la capitalización cuando hay planilla, viene la otra jugarreta clásica para nosotros. Vienen y te presentan 80 planillas. No has terminado de probar la primera planilla y ya te están presentando una para actualizar. Tres soluciones posibles hay respecto a esta cuestión, que yo he visto, he detectado. Solución número 1. La doctrina de Alterini que hablábamos con Horacio el otro día. Solo se capitaliza una vez. Solamente planilla, solo una vez. Así, la capitalización. Solución de digamos, los cordobeses, Superior Tribunal de Córdoba y algunos autores cordobeses. La ley en ningún momento limita a una vez la presentación de la planilla, puedo presentarle todas las veces que quiera necesario. Y para evitar un abuso, aplico analógicamente el inciso A del 770. Es decir, puedo presentar planilla la cantidad de veces que quiera, siempre que la capitalización no sea por más de, digamos, 2 veces en el año. Y si pasó 6 meses y 3 meses después de la capitalización y se canceló. No, bueno, usás yo te digo, hay algunos abogados que se especializan en eso, digamos. No podés capitalizar con periodicidad inferior a 6 meses. Tiene que haber pasado 6 meses para que pueda. Es lo que exige el Superior Tribunal de Córdoba. Usted puede presentar las planillas de las veces que quiera, pero tiene que, no puede capitalizar más de 6 meses. Hace una aplicación analógica. A mí, personalmente, no me gusta tampoco mucho esa interpretación. No entiendo por qué tendría que haber una analogía con el inciso A. Y me parece que si el código ha permitido que voluntariamente se pacte esta capitalización, no entiendo por qué sentido tendría si después yo voy a admitirla como regla cada vez que se liquida judicialmente una deuda que cada 6 meses me estén capitalizando. La postura que a mí no me gusta es la que tenemos acá con la tabla de apelación. Me parece más razonable. La postura esta es una postura intermedia que dice, la verdad es que usted no hay una limitación a una sola vez que capitalice. Capitalice las veces que sea razonablemente necesario en atención al crédito y al tiempo transcurrido. Porque
volvemos sobre el tema. Situaciones diferentes ameritan respuestas diferentes. No es lo mismo en el fuero contencioso administrativo, en donde se le embarga al Estado, cae el punto del embargo, después que vienen y oponen 5320, 800 veces y toda la demás historia, sale el oficio de embargo, se paga, seguramente entre que se hicieron los cálculos y demás, surge una nueva diferencia y se vuelve a hacer un embargo. Pero hay una, lo que pasa es que ahí hay una intimación de pago realmente. Una vez que se apruebe el legitimado, bajo apercibimiento, obviamente se va a embargo y ahí sí se trabaja. Si es que no hay, cosa que el Estado nunca hace motu propio, nunca paga, una especie de ansiedad, claro, directamente se ordena el embargo sobre las cuentas del Estado policial. Obviamente, dictaminando o determinando, ordenando, mejor dicho, el embargo con excepción de las cuentas de Pero en ese caso, como se suele pagar todo, no hay tantos problemas, porque sí. cae el embargo por todo, no todo porque en el medio se han generado más intereses, que esto va a generar. Porque lo que pasa es que hasta el efectivo pago, no se olvide, doctor, que también tenemos ahí otro problema nosotros por el Estado. Que yo no puedo, a ver, se ordena el embargo, sale el proveído o la providencia del decreto de embargo. Ese proveído debe quedar firme primero para librar el oficio. Una vez que quede firme, recién libramos el oficio al banco. Y entonces el banco traba el embargo y hace la transferencia. Y es ahí donde nosotros recién podemos transferir la plata a la torre. Entonces viene la segunda discusión que tienen ustedes, que tienen el sistema de interés. Viene la persona, pide la orden de pago, Sí. y después viene la gente del Estado. Nunca lo hice. Nunca lo hice, y lo volveré a hacer. Y le dice, pero se llevó el dinero y no hizo la reserva de intereses. ¿Qué tal viene usted? No se ha planteado, excepto en pocos casos, en demandas así puntuales, donde el hombrecito estaba pidiendo, reclamando los intereses por el pago de unas diferencias salariales que se deben pagar. Efectivamente, el hombre no hizo reserva en el momento de recibir la orden de pago por parte de la tesorería. No lo hizo. Firmó conforme, firmó. Le conforme va por mi. Pero ¿qué hice en ese momento? Y que hicimos hasta determinado que sí porque el señor al otro día de haber percibido hizo un reclamo administrativo por los intereses. Está bien, no hizo la reserva en el momento de la reserva de pago y como reserva de intereses. Pero al otro día, y esto es exacto, 24 horas, el hombrecito hizo un reclamo formal ante el Estado diciendo, señores, páguenme los intereses, porque ustedes me deben desde el año 2008 y me pagaron en 2020. Entonces, nos pareció justo que se aplique. Aparte, en ese caso, si no, sería un excesivo. en ese caso se suelen aplicar los principios efectivos de laboral, que no se presume la renuncia, porque si era el empleado de También. Entonces ahí también se aplica el laboral, no se aplica este tema de que la presunción de que si pidió la orden de pago y hizo la reserva y cobrar los intereses. Vamos. A nosotros nos pasó algo que eventualmente fue acá porque nos lo anticiparon, fue el reclamo invoice. Nosotros capitalizamos la sentencia. La sentencia de ejecución. Me dijeron, ahora el invoice es que me manifestaron el problema que tenían, lo mismo lo resolvió la Corte en el 2020. Mandamos a pagar, juicio nada praxis, simple, fue la ejecución, nosotros capitalizamos con la sentencia. La sentencia sale capitalizada por el 770 inciso C. Y el reclamo fue, está bien, pero no puedo aplicar a 5320 los intereses. Claro, en un año y medio, donde las tasas han sido altas, eran varios millones los intereses nada más. Y el planteo fue, pero no me estás dejando aplicar a 5320 a los intereses. La Corte, en el 2020, se recuerda el fallo, dijo que la presupuestar el pago
incluye sí o sí los intereses hasta cuando los deba terminar de pagar. Por favor, no le den idea. No, eso fue lo que estuvieron también diciéndome, no me capitalice, quizás no lo puedo plantear, me lo puedo plantear porque... No, pero ese tema sí está resuelto. Que esto no salga de acá, la Fiscalía de Estado se suspende. Yo ya no pertenezco. Ya no los conozco, ni me acuerdo quiénes son. Entonces, estaba en el tema de la... claro, en la primera instancia. Claro, el tema es el siguiente. Que se capitalice, que se pueda presentar una planilla. Usted presentó una planilla, bien, sacamos un embargo. ¿Cuál es la dinámica de primera instancia? Que no se paga todo de golpe, que es lo que se pasa por ahí en el Estado, en el Consejo Administrativo. Nosotros sacamos el embargo y nos encontramos con sueldos. Entonces tenemos que embargar por el 20% o por la proporción del decreto reglamentario del contrato de trabajo. Entonces se va embargando muy poquito a lo largo de muchos años. Tardamos 3 o 4 años en pagar. La idea de la Cámara sería, vuelva a presentar una planilla cuando se le esté agotando esa. Ahí usted tiene la necesidad de volver a actualizar. Entonces, razonablemente usted tiene que actualizar. Y la interpretación que prima ahí es, dentro de los 5 días del último retiro, digamos por cancelación, que manifieste si va a existir. Nosotros no aplicábamos tan literalmente en la justicia esto de que si no hizo reserva se pierde, porque la verdad que no es la práctica judicial. Digamos, esto de la reserva de intereses es algo pensado en el código para el deudor que va, le paga al acreedor, le da el recibo y le hace la reserva. Y acá que pedimos transferencias en el escrito, no se presume la anuncia. Eso es lo que tiene el contencioso administrativo también. Nosotros también hacemos lo siguiente, cuando ya para nosotros está cancelado, que le dice a la deuda que se quiera, siempre estimamos al actor a que manifieste si existen saldos pendientes a percibir. Está bien. Si no lo manifiesta, lo tenemos que romper. No, si nosotros hacemos eso, nos sacamos más un juicio, más una ejecución. Siempre se debe. Bien, última cuestión porque estamos un poco pasado del tiempo. Una última cuestión, antes de abrir el tema del debate y todo lo que pasa, es que hay que dejar un margen de tiempo para puntualizar unos temas. Un tema que simplemente les quería decir, control de planilla. Control de planilla. Siempre el problema que se presenta es que nos mareamos un poco, ¿no? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta cuando controlan una planilla es, los errores siempre van a tener que ver o con el día Q, el día a partir del cual se cobra un interés, con el ajuste de los conceptos de la planilla con la sentencia o con la capitalización. Ya vamos a hablar un poco de la capitalización para entrar a este tema. Una planilla de interés básicamente se la puede trabajar de dos maneras. Ya los contadores van a decir, no, de muchas, pero somos abogados, tengo que ayudar a los operadores jurídicos. Pero básicamente vamos a tener dos maneras. Vamos al ejemplo simple que yo les daba, de un capital de condena de 1 millón de pesos, con una tasa del 6%, vamos a tomar un año. Esto es como la clase de física, ¿no? Cuando le decían, imaginen que tienen, ¿no es cierto?, un pollo y el pollo es circular, no tiene pluma y está en un entorno sin gravedad. Le doy todo el ejemplo simplificado al máximo para que se entienda. Entonces, ustedes tienen un capital de condena, 6%, la sentencia salió el 1 de enero, no sé quién saca sentencia el 1 de enero, y tenemos acá el 31 de diciembre, que están... El 31 de diciembre están haciendo la planilla con el brindis. Entonces, usted tiene una planilla que tiene este periodo de tiempo. Hay dos maneras básicamente en que pueden encarar el tema. Usualmente lo que nosotros hacemos es algo secuencial o escalonado. Nosotros tenemos 1 millón de pesos de capital. ¿Bien? Y estamos en este momento en el cual se nos dice que se ha pagado la planilla. 6% anual. Significa que a este momento, el 31 de diciembre, estamos brindando, la deuda asciende a 1.060.000 pesos. ¿Estamos? Bien, usualmente lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si a mí vienen y me pagan el 1.060.000 el 31 de diciembre, se acabó el problema. Pero nunca sucede esto. Sucede que caen acá y nos pagan 500.000 pesos. Tampoco, lo hacen más difícil todavía, pero en el número de nos pasa. A mitad de año hay un depósito de 500.000 pesos.
Esto es simplemente para ver cómo encarar el tema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer automáticamente es, vamos a decir, bueno, a ver, primero, la mitad del año, ¿cuándo es? El 2 de julio. El 2 de julio viene, digo la mitad del año para simplificar cálculos, nada más. Digo, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Voy yendo paso por paso en el control de la planilla hacia allá. ¿Bien? Es decir, digo, 1.000.000 de pesos. Hasta la mitad de año, si en el año hacía 6%, hasta la mitad de año hizo 3%. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos intereses habría generado acá? 30.000 pesos. 30.000 pesos. La deuda acá en este momento es de 1.030.000 pesos. Y viene un pago de 500. ¿Bien? ¿Cómo seguimos haciendo el cálculo? Entonces, bueno, me quedan 530.000 pesos. Y ahora aplico intereses. ¿Sobre qué suma? 530.000, Ahora entonces. Depende cómo él hizo la imputación de pago. Ahora entonces. Estamos en un ejemplo simple. No me pongas problemas de imputación para no entre a eso. No pongamos problemas de imputación. Simplemente quiero ver cómo se aplica. No. Sigue la planilla. Claro, pero el 3% restante no lo aplico sobre 530.000, salvo que haya un supuesto anatocismo legalmente autorizado. Lo tengo que hacer sobre 500.000. ¿Bien? Sobre 500.000. Entonces, exactamente. Entonces, sobre este capital, digamos, de 500.000, aplico nuevamente un 3%, que me va a dar 15.000. Me va a dar 15.000. Es decir, aplico un 10% y me va a dar 15.000. Esto quiere decir que esta deuda de 530.000 se ha hecho 545.000 pesos. ¿Estamos bien? Los contadores que me ayuden. Lo estoy sin la calculadora, yendo sin nada. Bien. Entonces acá vengo yo y digo, ya había pagado 500.000, pago 500.000 más el 31 de diciembre. Me libero la deuda. Y te pone pago cancelatorio. Pago cancelatorio. Acompaño pago cancelatorio, pido levantamiento de pagos. Y no, me quedan 45.000 pesos que tengo que actualizar. Bien, esta es una manera de encarar el problema. La otra manera, simplemente se lo digo para que no se asusten, es más fácil todavía, sobre todo cuando hay mucho depósito en el tiempo, es entender que simplemente lo que estamos haciendo es trabajando con sumas de dinero que son distintos periodos de tiempo. Pero si llevamos toda la suma de dinero a un mismo periodo de tiempo, equivalencia de capitales se resuelve más fácil. Ahora voy a ver si se viene el cálculo porque me tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo tomo, nuevamente vamos con el mismo cuadro. Tengo el 1 de enero, tengo 1.000.000 de pesos de deuda, y a fin de año tengo 1.060.000. Y a mitad de año viene el pago de los 500.000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el millón yo ya lo llevé a esta fecha actual, al 31 de diciembre, al momento del ya lo traje para este momento. Ese millón es 1.060.000. ¿Qué es lo que hago ahora? En vez de hacer todo escalonado, me traigo los 500.000 pesos que pagaron a mitad de año a esta fecha. Es decir, con un 3% sobre, sería el 3% de estos 500.000, ¿no? Que sería 500. Pero ahora el 31 de diciembre viene la posibilidad, hago pago cancelatorio de 500.000 pesos más. Pero me los paga hoy, el 31 de diciembre. O sea que estos son 500.000 pesos y punto. La seca. ¿Cuánto me va a faltar pagar? Bueno. 45.000. Pero ahí el trabaja intereses sobre un capital que no existe, porque se canceló la mitad, por eso la imputación es importante. Yo imputo a capital 500.000, no tengo los 6, quedan 6 meses de 500.000 de capital, no de 1 millón. Eso supone que los 500 estuvieron 6 meses parados, digamos. Banco macro, eso Se reduce. Desde el punto del capital, el acreedor no existe en eso en Argentina. Imputa el deudor. Esto
esto es buscar una equivalencia de capitales. Traigo, en definitiva, es buscar poner todo al mismo tiempo. Entonces, las planillas las pueden ver de estas dos maneras. Y usualmente es más fácil esta. Ahí me parece, doctor, ¿no? Pasar a peritos contadores en 5 días. No, pero ¿por qué traigo este tema a colación? Porque me pasó con la planilla de Saldaña, que ya desapareció. Se fue. Ya se fue. ¿Qué Saldaña antes que fue? Se fue. Sabía que no ibas a escuchar. Que hizo esto y el abogado vino y me reclamó, me dijo, ¿con qué se come? ¿Por qué me están aplicando tasas de interés sobre los pagos? Y era correcto el trabajo. Era correcto el trabajo. Bueno. Ahora, si tiene que ver con reputación, yo sé que te complica, que reputación de cobro. Si voy a imputar el pago de los 530 al... No, ahí se te cambia. Sí, el monto de capital es mayor. Va a ser menos 500, menos 470, va a quedar 530, y ahí se van a apuntar los milagros. claro, sí, Porque en la Cámara, al menos, el gran problema que tenemos es cuando la asegurada paga la media, es la imputación del pago. No hacen imputación y la tienen que hacer después. pero te está hablando de algo muy importante. El acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Sí, acá estamos en Pero digo, campo el presupuesto. necesito, retiro y acepto el pago parcial. Bueno, listo. Entonces, cerramos entonces acá la exposición y voy solamente para los temas en concreto que quieran plantear. En la medida en que esté el convenio claramente expresado y se cumple el deber de información, y se cumpla con todas las previsiones, el artículo 36 de la Ley del Consumidor, es válido, ¿no? Obviamente no puede romper la capitalización prevista del Código Civil como mínimo, o sea, de las 2 en el año, o sea, no periodos menores de 6 meses. Pero sí hubo en aquellas jornadas de derecho civil quienes dijeron que cuando era relación de consumo no podía haber capitalización directa. Yo eso no sé de dónde surge. No sé dónde surge. La capitalización es una realidad, en la medida que se le informe correctamente al consumidor y sea acorde al mercado de la capitalización, no entiendo por qué no. Pero tiene que estar debidamente informada. Y por eso es que fíjese hasta qué punto está permitida la capitalización, que se dice, tiene que informar las tasas efectivas. Una pregunta, no sé si le pasó con respecto a la municipalidad de Yala, ellos incluyen en la demanda el inciso B del artículo 770 y exigen que se aplique, o sea, que se tome el anatocismo de la notificación de la demanda. Todavía no hay una resolución respecto de eso, no sé si dentro de su competencia entra la municipalidad de Yala. ¿Qué es una premio? Es una premio, Sí, no sé. no mi congreso no Yala, pero aquí a Juan Pablo sí. Y bueno, todavía yo no vi ninguna sentencia que haya resuelto en este caso cómo va a tomar ese criterio, digamos. Sé que la mayoría de los juzgados en primera instancia están resolviendo de la misma manera que se resuelve para la municipalidad de San Salvador, pero sé que plantearon una apelación y está pendiente de resolución. Acá es cuestión de criterio. Yo le puedo decir lo que yo pienso. Yo entiendo que puede generar una capitalización desde el momento de la mora hasta la intimación de pago. Ahí esos intereses se vuelven productivos de intereses, porque lo dice el código. Y yo, como dije más adelante, yo estaba de acuerdo con aquellos que decían que los incisos B y C son momentos procesales distintos, autónomos e independientes, la notificación de la demanda y la liquidación de la planilla. Entonces yo entiendo que sí la pueden acumular. ¿Qué criterio surgirá? Porque también les comenté que estaban quienes decían que no se puede acumular más de un criterio. Pero yo entiendo que sí se puede. El tema que me había olvidado que nos pasaba a nosotros, no se olviden también que hay intereses punitorios de origen legal en el Código Fiscal, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando se sacan las sentencias de apremio, que eso siempre se nos escapa y que está en el 4% mensual. ¿Pueden ser monitoreados? Vos lo hiciste. Sí, yo lo hice. En otra vida, lo hiciste en otra vida. Lo hiciste en otra vida con obra social. Lo hice en la justicia federal. A ver, se lo explico por qué fue, y por eso se lo preguntaba. Las obras sociales tienen 10 años de plazo de prescripción. Entonces, todo el Código Nuevo redujo los plazos de prescripción. Y es una deuda de 10 años con un interés unitorio del 4%
legal, el uso del tiempo y el no querer accionar desde que existía la deuda tampoco puede ser un beneficio. En un contexto de 10 años, que es muy complejo, no es los 2 años de una ejecución, o 3 hoy, de un daño y perjuicio, que siempre se plantea la discusión si los intereses por no accionar en tiempo y forma se debe o no. Y se morigeró. Pasa que la morigeración depende mucho de la naturaleza del crédito que se encuentra. Por ejemplo, es raro que se morigeren créditos del Estado, porque se entiende que está en juego el correcto funcionamiento del Estado en sus servicios públicos, y por ende se tiende a justificar esta tasa de interés. No me hubiera animado. Y la verdad que hoy, claro, hay que ver si así se aceptaba una morigeración. Algunos en obras sociales pueden decir lo mismo, que no, porque son obras sociales, bueno, pero también está el abuso del acreedor que deja acumular y no es diligente. Muchos, por ejemplo, por eso dicen que hay que tener cuidado con este anatosismo de la notificación de la demanda cuando el acreedor demora la notificación para que más intereses integren la base productiva, ¿no? O sea, hay que tener... Claro, en la financiera pasa mucho, porque vienen, nos sacan la estimación, pierden el mandamiento 80 veces. Sobre todo cuando son monitorios sancionatorios, tienen un concepto al revés. El moratorio generalmente tiene algo de un escrito y explica. Sí, es un análisis que depende mucho del caso. De morigeración siempre depende mucho del caso. Es imposible dar una regla general de morigeración. Nosotros hacemos morigeraciones muy generales. Tema de, por ahí está, no hay un mismo patrón, generalmente es algún tipo de consumo financiero. Nosotros, por respeto, que tienen algún origen de usura, normalmente que después, cuando no pueden cobrar, meten cobro, hemos tenido reducciones altas, 6% días. Es decir, son imposibles de verlo lógicamente. Bueno, 171 da esta facultad al magistrado, siempre que no te desproporcione con el costo medio de no hay, realmente hay muy amplias facultades para los jueces de esa materia. ¿Qué más? Doctor, ¿cuál es tu opinión respecto de muchas veces los directivos dejan tanto que planilla? Quedan pendientes, el abogado o la parte actora no es diligente en actualizar actualizar esta planilla y viene después de cierto tiempo, 2 o 3 años a veces, y pretende actualizarla. Nuevamente, acá es un tema pura y exclusivamente de criterio porque hay opiniones para los dos gustos. Están quienes te van a decir que el acreedor está siendo poco diligente y hay que castigar y no permitirle actualizar la planilla. Y hay otras personas, como yo, que voy a decir, si el deudor no paga, que se actualice, que se tome 2 años y actualice. En definitiva, el deudor es el que... me parece que también en la Argentina hay como mucha compasión y beneplácito hacia el que debe, ¿no? Entonces también tenemos toda esta cantidad de cosas, de deudas de... Pero también es una responsabilidad nuestra, de parte de nuestra del Poder Judicial. Yo no puedo tener causas abiertas, a ver, 2 años, porque si terminé el deudor terminó de pagar, ¿cierto? Entonces yo no puedo tener una causa abierta durante 2 años sin darme cuenta de decir, bueno, señor, a ver, manifiésteme si hay intereses o no, sin percibir. Bajo apercibimiento de tenerlo conforme y ordenar el archivo de las acciones, punto. Y debo sacar cuenta, porque ahora cuál es el problema que tenemos. El problema es que tenemos las cuentas abiertas con el Bancomat, que a eso nos cuesta dinero. Esas cuentas abiertas no son gratis. Entonces, esas cuentas hay que cerrarlas. Entonces, también es una responsabilidad del juzgado, del tribunal, de la Cámara, de quien puede, de nuestra parte, de cerrar esas historias que ya deben cerrarse. Sí, la verdad que... Vuelvo a repetir, no solo porque se puede haber abuso tanto del deudor como del acreedor, sino que además hay plata que se va, que es la cuenta abierta del Banco Mayo. Esa cuenta hay que cerrarla. Sí, yo estoy con un problema con eso, comenté la última parte. Sí, doctor, ya es la sanción para el problema de CAPSAP.
Dale con los paneles sobre el No, el tema de CAPSAP. El tema de Yo CAPSAP. pensé que se tenía Bueno, yo no sé cómo hacer para que los papás, perdón, de una abogada de casa, por favor. No, pero es que yo quiero entender, la verdad le digo. Viene CAPSAP y nos intima a los jueces, porque somos responsables solidarios, obviamente no lo de los abogados que no aportan. Entonces yo cada vez que el abogado viene y presenta una demanda, obviamente nos intima por los aportes. La ficha profesional y la corte de la 4764. Ahora bien, yo eso lo tengo presente, lo tengo claro. Cuando se pagan los honorarios, yo transfiero a la cuenta y transfiero a la suma de dinero a los abogados y el mismo banco se ocupa de retener el 6% del artículo 22, inciso E, ¿verdad? Hasta ahí está muy claro. Ahora, ¿qué pasa cuando el abogado es designado juez funcionario del Poder Judicial y no pagó nunca? Entonces le digo a CAPSAP, señores de CAPSAP, le quiero decir que el doctor Nieto fue designado juez, de la Cámara y nunca pagó aporte. Hacete cargo, o ve como le llaman. ¿Y qué le contesta CAPSAP muy suelto de cuerpo? Suspende la matrícula. Y me dice, usted verá cómo va a hacer para perseguirlo al doctor Nieto que no pagó. Hay que reinterpretar el artículo 22 y está mal redactado. Hay dos versiones del derecho de versión oficial. No, pero has dicho algo muy cierto, que es el problema de las cuentas, la subsistencia de las cuentas y el costo, porque en este momento eso tiene un planteo apelado de CAPSAP sobre ese. Porque ¿cuál es el tema con CAPSAP? Que CAPSAP lo que plantea es que por aquella vieja ley, por la vieja ley de CAPSAP, cuando estaba el Banco Provincia, decía que todos los dineros que están 10 años en una cuenta hay que dárselos a CAPSAP. Y si uno cierra, muchas veces tiene que mandar antes a la cuenta única del Poder Judicial, CAPSAP se opone. Entonces ahí también hay un problema. Perdón. Si la cuenta está abierta desde el banco, yo tengo una cuenta en un juicio que está abierta. Si tiene saldo, yo veo a quién corresponde ese saldo. O le devuelvo al Estado porque es plata del Estado, perdón, porque estoy hablando de que el mandado del Estado. El marco del contencioso administrativo. El marco del contencioso estoy hablando. Y si no le devuelvo al actor porque me pagó, digamos, al deudor que me pagó de más. No sé, B. Cierro cuando la cuenta, devuelvo esa plata, cuando la cuenta está a cero, el banco recién puedo cerrarla. Hay un montón de saldos que no se da tanto en el contencioso. En el contencioso no se da, Queremos saber no es de quién son. El cargo de perito que quedó traspapelado y es la ley de CAPSAP lo que dice que si hay un fondo es para CAPSAP. Cuando era el Banco Provincia no Y hay que mantener mientras el Estado paga la cuenta durante 10 años. Ese es el problema de la Está el problema de la ley vieja, es lo que se está discutiendo. Yo directamente le digo CAPSAP y yo más que te lo acordás, mira, acordás que puedo obligar y suspender la matrícula y exigirle. Entonces la problema corresponda a el juicio. Yo no tiene por qué ser perseguidor del pluralismo que hoy, después de que con todo el día, que llegamos a la privada, tener 8 para pagar. Lo mismo con el colegio. No pagó una tablilla, pero o sea, yo no suspendo una buena matrícula por no pagar. Comunico. Bueno, pero lo importante es que hay un criterio Mirta para no permitir al abogado que actualice. Que por su negligencia obliga a mantener la cuenta abierta durante
durante mucho tiempo con todo el gasto que ellos tienen. Que es verdad. Si alguien quiere volver interés en atosismo, vamos por el siglo. Y si no, podemos ir en paz.